San Mateo capítulo 14, aleluya, verso 28 al verso 33. Leo la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia y por esta oportunidad maravillosa que tú nos concedes una vez más, Señor, este privilegio de estar en tu casa, de disfrutar de este ambiente delante de ti. Gracias por este día de ayuno, de este día de oración, este día en que nos hemos congregado en tu casa, Padre, para implorar tu favor y suplicar tu misericordia. Hemos estado orando por nuestro país, por nuestra nación, por tu iglesia, y creemos que tú obrarás de manera especial. Te ruego que nos bendigas a través de tu palabra en esta hora. Usa tu palabra para ministrarnos. Amamos tu palabra. Amamos tu palabra. Permite que nuestro corazón sea receptivo, esté atento, Señor, para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Siéntese, hermano, por favor, tenga la bondad. Y quiero compartir la palabra bajo el título Fracaso y recuperación. Fracaso y recuperación. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Este pasaje que hemos leído nos revela de manera muy clara, de manera muy contundente, el carácter que tenía Pedro. Nos habla del carácter de Pedro, nos habla de esa disposición que había en el carácter de Pedro para conducirlo al fracaso. Pero también este pasaje revela la disposición que había en él para levantarse después de una caída, para levantarse después de un fracaso. Así que en él encontramos una parte negativa del carácter de Pedro, pero encontramos también una parte positiva, esa parte que lo llevaba a él a fracasar, pero encontramos esa parte que lo llevaba a él a levantarse de sus fracasos, a levantarse de su caída, a levantarse de sus momentos difíciles. Así que analicemos un poco estos versos que hemos leído. En primer lugar, lo que quiero resaltar es que Pedro era una persona propensa a actuar por impulsos. Él era muy impulsivo. Él fácilmente actuaba ante cualquier situación. Él inmediatamente sus impulsos lo llevaban a no estarse quieto. Era como inquieto, era de esas personas que, bueno, hay que hacer algo, hay que actuar, y entran como en esa situación de querer solucionar las cosas, de querer actuar en medio de cualquier circunstancia. Pero es bueno que actuemos. Pero aquí el caso de Pedro es que Pedro era de esas personas que a veces actuaba sin pensar lo que iba a hacer. O sea, actuaba sin pensar lo que hacía. Es bueno actuar, pero hay que saber cómo vamos a actuar. Es bueno proceder en las cosas, pero hay que saber cómo hacerlo. Es bueno buscar en medio de una crisis cómo arreglar las cosas,
pero la idea es no empeorarlas, sino que las cosas puedan mejorarse. Bueno, Pedro es el carácter de él, es el carácter de esas personas que lo llevaba a actuar sin pensar. Usted mira el verso, este es un pasaje muy conocido por todos nosotros. Su título dice: Jesús anda sobre el mar. Habían terminado una jornada de mucha actividad y entonces Él le dice a sus discípulos que entraran en la barca y bueno, navegaran. Pero mientras ellos van en este propósito, se encuentran con una experiencia tremenda. El Señor iba hacia ellos y caminaba sobre las aguas. En el verso 27 y 28 dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, cuando ellos ven de lejos una figura que no lograron comprender, inmediatamente la reacción de los discípulos era que ellos veían un fantasma. O sea, ese asunto de ver cosas y de que aparecen cosas, y eso no es nuevo. Eso ya es viejo, porque ellos también tenían la creencia de que aparecían fantasmas. Entonces ahora, cuando el que viene no era un fantasma, era el Señor, pero ellos no lograron con claridad, a la distancia que estaban, descubrir que era el Señor. Y cuando ven que viene hacia ellos y gritaron, pensaron que era un fantasma, es cuando el Señor les dice que no tengan temor, que no tengan miedo. Les dice: yo soy, yo soy. Los demás no dijeron nada, pero inmediatamente Pedro dijo: Señor, si es usted, de verdad, si es usted. Él no pensó, dijo: si es usted, dígame que es usted y yo voy hacia usted sobre las aguas. O sea, habló, pero saber que iba a tener que bajarse de la embarcación, iba a tener que pisar sobre las aguas y caminar sobre ellas. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo. A veces el carácter de Pedro es el carácter de las personas que actúan sin calcular el costo de su acción. O sea, yo hago esta petición y me embarco en esto y ahí miraremos a ver qué pasa. A veces uno es muy dado a actuar sin calcular el costo de lo que uno va a hacer. Me voy a embarcar en este proyecto, pero ¿puedo o no puedo? Voy a hacer esto que voy a hacer, si lo puedo terminar, tengo la capacidad para hacerlo. O sea, el Señor lo llama a uno a calcular los costos en todo lo que uno hace, para que uno no termine en vergüenza, para que uno no termine mal. Y vea que Él le coloca, y eso se aplica en todas las áreas de la vida de la persona, y se aplica también en la vida espiritual y en nuestra relación con Dios. Uno tiene que hacer cálculos. Él les dice, por ejemplo, si ustedes no quieren terminar en su relación con Dios en vergüenza, ustedes deben calcular el costo de seguir al Señor. Y mire que Él les coloca ejemplo y le dice: está el caso del rey que va a enfrentarse con otro rey, pero sucede que él solo tiene 10,000 soldados y el otro rey que viene contra él tiene 20,000. Entonces es el momento del rey que tiene 10,000 analizar, no simplemente decir: no, que pase lo que pase, ya esto aquí se calentó y lo que va a pasar, que pase lo que fue, lo que va a suceder,
que suceda si aguantamos bien y si no aguantamos de mala. Así que nos vamos con todas. No. En un momento. Dejemos esa euforia, ese momento que estamos viviendo de crisis. Parémoslo un momentico y analicemos. Porque es que nosotros tenemos 10.000 soldados y ellos nos duplican, tienen 20.000. Y yo creo que el rey analizaría y diría, además tenemos 10.000, pero son soldaditos ahí más bien entrenados ahí a las carreras. En cambio los otros son grupos especiales. Y si únicamente fuéramos 10 y 10, con todo y eso nos ganarían porque están más capacitados que nosotros. Entonces, o sea, el Señor les decía, hagan los cálculos primero. Entonces, el que tiene 10 dice, definitivamente no vamos a poderle hacer frente. Entonces enviemos una embajada, que vayan unos comisionados, que nosotros vamos en son de paz, que hagamos alianza y arreglemos este problema de la mejor manera. Y también les coloca el ejemplo del que va a edificar una torre. Esas torres que se edificaban sobre los lagares, sobre los viñeros. Entonces esas torres se levantaba una torre como esas garitas que hay en las cárceles. Ahí donde usted llega y ve al guardián allá. Ellos están ahí, tienen un control tanto de lo interno como de lo externo. De esas garitas tienen la facilidad de mirar qué sucede afuera, pero de mirar también qué está sucediendo dentro del penal. Esas garitas servían para que los vigilantes tuvieran pendiente de que ladrones no vinieran a robarse las uvas, pero que también las zorras pequeñas o muchos animalitos vinieran a hacerle daño al viñero. Entonces, una torre era muy importante, pero igual para construir la torre había que hacer cálculos. Tenía que el que iba a construirla mirar a ver si tenía los recursos para levantar esa torre. Y si no, más bien decía, todavía no puedo, voy a esperar otro tiempo, voy a ahorrar más, y entonces luego sí hacemos la edificación. El Señor decía cuál era el propósito de hacer los cálculos, para que más tarde no tuvieran vergüenza. No sea que otros pasaran y dijeran, vea, este comenzó a edificar la torre y no fue capaz de terminarla. Este se enfrentó con 10.000 al que tenía 20.000 soldados y vea, los acabaron en un momento. Entonces iban a terminar en vergüenza. Y el Señor lo que quiere es que usted y yo no terminemos mal. Es que uno no termine en vergüenza, que uno termine bien lo que el Señor quiere que uno haga. Entonces mire que Pedro a veces actuaba sin calcular los costos. El verso 30 dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Si eres tú, que yo vaya a ti sobre las aguas. El Señor le dijo, pues venga. Venga. Si quiere comprobar que soy yo, venga. Y entonces encontramos a Pedro caminando milagrosamente sobre las aguas. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y ahora lo encontramos en medio de una situación tremenda por causa del fuerte viento. Atormentado ahora por la situación que estaba viviendo. Y él era muy dado a veces a actuar sin calcular los costos. Usted ve que en una ocasión el Señor le dijo, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Usted ve que Pedro no dijo amén, Señor, gracias, porque cuento con su oración en medio de esta prueba y de esta dificultad. No, inmediatamente contradijo al Señor y le dijo, Señor, tranquilo, estoy parafraseando, no se preocupe, Señor, que yo a usted no lo voy a negar. Y el Señor le dijo, Pedro, ¿me vas a negar? Dijo, no, Señor,
No, yo no lo, estos se van a escandalizar. Miró a los otros y le dijo, pueda que ellos le fallen, pero yo me voy a mantener fiel. Y ya usted sabe que el Señor le dijo finalmente, usted me va a negar. Y luego vemos a Pedro negando al Señor. Había dicho, no lo voy a negar, pero terminamos viendo a Pedro negando al Maestro. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esto nos enseña que uno como creyente debe ser cauteloso en su forma de actuar. Amén. Calcular los costos de lo que uno va a hacer, de lo que uno va a hablar. Santiago capítulo 1, verso 19, dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. O sea, hay tres cosas muy importantes en ese versículo. Uno tiene que ser muy cuidadoso en su forma de actuar. Y dice, todo hombre, incluyendo hombre y mujer, uno tiene que ser pronto para oír. Tiene que ser tardo para hablar y tardo para airarse. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. En segundo lugar, mire que el actuar por impulso lo llevaba a Pedro siempre al fracaso. Si uno no es cuidadoso en su forma de actuar, uno va a tener situaciones lamentables. Va a tener uno muchos dolores de cabeza. O sea, si nosotros somos de las personas que nuestro carácter nos lleva primero a actuar y luego pensar, porque a veces uno hace las cosas y después que la hace uno dice, ¿estuvo bien hecho lo que hice? ¿Estuvo bien lo que dije? Eso era lo que tenía que hacer. O sea, lo que debía haber hecho antes, lo hago después de haber dado el paso. Y Pedro, esa era su característica. Alabado sea él no consideraba los pros y los contras en cada situación. Voy a hacer esto, pero ¿en qué me va a beneficiar? ¿Y qué problemas me va a traer? Entonces, después de un análisis detenido, pues mira, él le dice, Señor, si eres tú, dígame que yo vaya a usted. El Señor le dijo, venga. Pero él no analizó el fuerte viento. Bonito ir al Señor, pero no calculó, no tuvo en cuenta el ambiente que se estaba viviendo y que eso más tarde lo iba a golpear. Ahora, otra parte que nos muestra del carácter de Pedro es que era de esas personas que cuando entraba luego en un momento de angustia por su manera precipitada de actuar, entonces, terrible la situación, se angustiaba, o sea, fracasaba por su manera de actuar y luego entraba en angustia. Qué bueno es uno estar tranquilo, ¿verdad? ¿No le parece bonito estar tranquilo? Que usted pueda acostarse, hermana, en paz. ¿Sí o no? La tranquilidad es muy bonita, ¿verdad? Sí, porque a veces nos pasa, a veces nos acostamos y no podemos dormir. Cuando uno está angustiado, hermano, Padre Celestial, eso es feo. Pero estar tranquilo, tener paz, eso es muy bonito. Bueno, hay situaciones de intranquilidad que llegan de manera inesperada. ¿Y qué más? Hay que hacerle frente porque ya llegaron. Pero hay otras que uno mismo las busca. Hay situaciones que están por allá lejos y uno las llama. Sí, crisis, problemas, fracasos. Y uno mismo se encarga de formar ese ambiente. Y cuando ya uno da el paso, uno dice, Padre Santo, lo que viene es bravo. O sea, uno ya sabe las consecuencias que van a venir por la manera de actuar. Entonces, él fracasaba en su manera de actuar y luego se angustiaba. Luego se desesperaba. Usted no se da cuenta de personas que a veces
actúan sin pedir un consejo, sin pedir una orientación, y cuando ya están, como decimos nosotros, metidos en la grande, entonces, hermano, desesperan al que sea. Y una persona desesperada es cosa seria porque desespera a otro. Aquí dice claramente que al ver el fuerte viento tuvo miedo, se angustió, entró en una situación difícil. Miren que el Señor siempre fue honesto con las personas que le querían seguir. Jesús no le decía a la gente: sígame que usted me sigue y se le acaban los problemas. Sígame que usted me sigue y de aquí en adelante usted va a ir sobre ruedas. Hay que tener cuidado con el mensaje que damos, porque a veces nosotros presentamos un evangelio sin conflicto, un evangelio donde no hay dificultades, donde no hay problemas. Ese no es el evangelio. A veces uno le dice a la gente: conviértase a Cristo que se le acaban todos sus problemas. ¿Es verdad eso? Venga a Cristo que todas sus situaciones difíciles se van a acabar. Alabado sea el nombre del Señor. Mire que el Señor siempre fue honesto con las personas que querían seguirle. En Lucas capítulo 9, versos 57 y 58, a unos que le querían seguir, yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Verso 58, y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Cómo la ve? Este había escuchado ya mucho que el Señor estaba diciendo que se iba a morir, y este dijo: ese grupo necesita una persona que lo lidere, que esté ahí ayudando, pendiente. Y dijo: yo voy a meterme antes que el Señor se muera. Y le dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y mire la respuesta que da el Señor. Yo me imagino que los discípulos dirían: pero tan raro, estamos buscando seguidores, servidores. Y viene este y se ofrece, y el Señor le sale con el cuentico de que las aves de los cielos tienen su nido y que las bestias tienen su guarida, pero que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué tiene que ver eso con el hecho de que éste le pueda seguir? El Señor no estaba respondiendo a las palabras, Él estaba respondiendo a las motivaciones que había en el corazón de esta persona que le quería seguir. Porque las palabras eran bonitas, pero por lo que el Señor dice, Él venía con otras motivaciones. Habían otras intenciones en su corazón, y es cuando el Señor le dice: las aves de los cielos tienen su nido y las bestias tienen sus guaridas, o sea, tienen donde pasar la noche. Pero el Hijo del Hombre, o sea, a este que usted va a seguir, no tiene donde recostar su cabeza. En otros términos le está diciendo: lo que usted viene a buscar, aquí no hay. Y si su determinación es seguirme, este camino es sacrificado, este camino es duro, este camino no es fácil. El evangelio es muy hermoso, servir a Dios es muy lindo, hacer la voluntad de Dios es hermoso, pero este no es un camino fácil. Servir a Dios no es fácil, agradar a Dios no es fácil, vivir para Dios no es fácil. Vivir una vida cristiana que honre y exalte a Dios no es fácil. Esta es una puerta angosta. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Miren Mateo capítulo 16, versos 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, oiga esto, y tome su cruz y sígame.
porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. O sea, ¿qué mensaje? ¿Qué mensaje para la gente que lo estaba siguiendo? Él le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, lo primero que tiene que hacer es negarse a sí mismo. Y eso de autonegación, hermano, es más profundo de lo que uno a veces piensa. Y uno a veces analiza eso y dice, Señor, ayúdanos porque no hemos aprendido a autonegarnos. Es ceder a todos mis derechos, hermanos. Es darle la prioridad a otro. Es darle el lugar a otro. Ahí Pablo dice, si el comer carne ha de servirle de tropiezo para mi hermano, autonegación. Prefiero no comerla entonces. Uno dice que va de malas. ¿Qué cuento? A mí me gusta mi churrasco. Si él no quiere comer, eso es problema de él. ¡Ja! ¿Qué tal? Manito este. No. Entonces Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Y luego le dice, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. En Lucas, usted ve que en el capítulo 14, verso 25, dice que grandes multitudes iban con él y les hizo un pare. Porque de verdad lo seguían multitudes. En una ocasión alimentó a 4,000, una congregación de 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños, que ellos no se contaban. En otra ocasión alimentó a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces ya usted se imagina la congregación que cargaba el Señor. Y luego se detiene y les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negar, tiene que aborrecer, usa la expresión, a papá, a mamá, a mujer, a hijos, a hermanos, y luego les dice, y aún hasta su propia vida. Ya hemos dicho en otra ocasión, esa palabra aborrecer en ese texto significa amar menos. O sea, ninguna relación debe estar por encima de mi relación con Dios. Él debe ocupar siempre el primer lugar. Y Él lo llama a hacer ese costo, ese cálculo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces usted ve que muchos de sus seguidores fracasaron porque no consideraron el costo de seguirle. Después que Él los confronta con su palabra, en San Juan capítulo 6, versos 66 al 68, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Porque los discípulos estaban preocupados, la gente se estaba yendo. Y le dicen, Señor, dura es esta palabra, ese mensaje que usted está dando es muy duro. Eso no es el mensaje para las multitudes. Dura es esta palabra. Y el Señor los mira y les dice, ¿ustedes quieren ir también entonces? Y Pedro, como siempre, usted ve que ahí sale otra vez. Él era así. Eso era normal en él. Y ahora sale otra vez Pedro y dice, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién? Usted tiene palabra de vida eterna. Entonces, él actuaba por impulso, sus impulsos lo llevaban a fracasar, lo llevaban a cometer errores, pero en tercer lugar, él fallaba en actuar. Su forma de actuar impulsiva lo llevaba también al fracaso.
Pero algo en que Pedro no fallaba era en levantarse cuando caía. Así como era impulsivo para caer, tenía ánimo para levantarse, tenía ánimo para no quedarse en el piso, tenía ánimo para recuperarse. Usted ve que en el momento, en el peor momento de su situación, de su momento difícil, se aferraba a quien tenía que aferrarse. Cometía errores, sí. Era impulsivo, sí. Sufría por causa de actuar de manera impulsiva, sí. Pero cuando veía que la situación estaba complicada y no sabía ya qué hacer, se aferraba a quien tenía que aferrarse. Usted lo ve en el verso 30, dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Y qué pasó? Comenzó a hundirse. Y cuando se dio cuenta que se estaba hundiendo, dio voces diciendo: Señor, sálvame. O sea, ya estoy en esta situación. Y él, hermano, buscaba la ayuda del Señor. Pedro era de los creyentes que cada vez que caía se levantaba, no se quedaba en el piso, no se quedaba en la condición en la que estaba, no se quedaba en el estado en el que estaba. Era de esa persona que iba ya directo al piso, pero estaba pensando en levantarse. Lo que normalmente nos pasa a nosotros por instinto, por naturaleza. Si alguno de nosotros va por la calle y tropieza con algo, y usted ve que a veces uno pierde el equilibrio, y usted ve que la persona va como corriendo y usted dice: ¿se cae o no se cae? ¿Se cae o no se cae? Y va la persona ahí y bregando a no dejarse caer. Pero cuando la persona se cae, mire, más demora la persona en caerse que en levantarse otra vez. Tiene que ser algo de verdad ya muy fuerte. Y porque caerse es vergonzoso, ¿verdad? Da vergüenza cuando uno se cae. Y uno se cae, así el porrazo sea bien duro, uno se levanta. Si va en una cicla, todos nosotros de niños, los que aprendimos a conducir una bicicleta, nos dimos unos porrazos bien fuertes, nos caímos. Pero uno a veces, así estuviera hasta herido, no se levantaba y se montaba en la cicla y ahí no lloraba, y daba la vuelta y allá en la esquina tiraba la cicla y se soltaba ahora sí a llorar para que no lo vieran. Yo les he contado que días iba un señor entretenido así con el celular y habían una grada, él iba aquí, estaba en una grada así, no tuvo cuidado con la grada. Y claro, pisó en falso y se va ese señor. Y el golpe siempre. Yo miré a otro lado porque uno normalmente se cae. Antes de uno sobarse y mirar el golpe, uno mira a ver es quién lo vio a uno. Yo dije: no he visto nada. Pero cuando volteé a mirar, ya se había levantado el hombre, hermano. Y se dio duro. Iría a llorar para la casa, ¿no? Pero Pedro era de las personas que se caía y procuraba levantarse. Pedro era de las personas que su fracaso lo llevaban a amar más al Señor, no a alejarse de Él. Usted ve que él niega al Señor, y después que niega al Señor y tiene un encuentro otra vez con Él, el Señor le dice: ¿me amas? Y él le dice: sí, Señor, te amo. Y luego el Señor le dice: Pedro, ¿me amas más que esto? Y él le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. O sea, tremendo. Su fracaso lo llevaban a amar más al Señor y acercarse más a Él, a tener una relación más estrecha con el Señor. Aquí encontramos a un hombre que nos muestra sus fracasos, pero que nos muestra también cómo se levantaba de ellos. Todos podemos caer, podemos fracasar, pero el propósito de Dios es que nos levantemos del fracaso, que nos levantemos de la condición en la que nos encontramos y podamos volver
a recibir la bendición de Dios. Y fue lo que pasó con Pedro en este lugar. El Señor luego lo reprende por su poca fe, alabado sea el Señor, pero luego dice que subieron en la barca y se calmó el viento. Aprendía a aferrarse a Jesús cuando se habían perdido las esperanzas, cuando no sabía qué hacer, cuando su carácter impulsivo lo había llevado a situaciones difíciles. No se quedaba ahí, hermano, él se levantaba. Pedro es un ejemplo para nosotros. El propósito de Dios es que usted y yo nos levantemos. Amén, que usted y yo sigamos adelante, que usted y yo podamos ver la gloria de Dios. Y termino con esta parte que miré en algo y quise anexarlo aquí a manera de conclusión. Alguien dijo: un santo no es uno que no falla nunca, sino uno que se levanta y sigue adelante cada vez que cae. Oiga esto: un santo no es uno que no falla nunca, sino uno que se levanta y sigue adelante cada vez que cae. El hombre de Dios, la mujer de Dios, el hombre consagrado, fiel a Dios, no es uno que nunca falla, porque siempre lo vamos a hacer. Es la persona que se levanta y sigue adelante cada vez que cae. Pedro fracasó, pero luego se levantó. Usted y yo podemos desanimarnos, desalentarnos, pasar por momentos difíciles en nuestra vida cristiana, pero el propósito de Dios es que no nos quedemos ahí, que nos levantemos y sigamos adelante hasta lograr el propósito de Dios para nuestras vidas. Vamos a estar de pie, por favor. Fracaso y recuperación. Padre celestial, te adoramos. Bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu inmenso amor y por tu misericordia. Te damos gracias porque tú eres bueno y hacedor de maravillas. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro ayudador. Es cierto que a veces nuestro carácter impulsivo, nuestra forma de actuar precipitada, nos llevan a muchos problemas, dificultades, aún a desánimos, a descuidos en nuestra vida espiritual. Pero Pedro es un ejemplo para nosotros. Aquí encontramos a un hombre que caía, pero que al mismo tiempo se aferraba en ti para levantarse. Y que las experiencias difíciles a la larga lo llevaron a amarte más y a estar dispuesto, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Padre celestial, que podamos levantarnos de nuestros fracasos, que podamos levantarnos de nuestras caídas, que podamos levantarnos de todo desánimo, de todo desaliento, de toda tibieza. Oh Dios, que podamos aferrarnos a ti en los momentos difíciles y hacer tu voluntad. Gracias, Señor. Ayuda a cada hermano, a cada hermana, Padre. Ministra nuestras vidas como tú lo sabes hacer, en el nombre de Jesús. Mira a los hermanos que siguen la transmisión de nuestro servicio. Que tú los bendigas también a ellos, que se puedan levantar de su fracaso, de su caída, que no se queden en esa condición de postración, que puedan levantarse para servirte y agradarte, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias.